Próximos a vivir el gran acontecimiento de Pentecostés, te invito para que pidamos al Espíritu Santo sus dones y sus carismas con esta oración. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven con nosotros, ayudador, sé nuestro guía, sé nuestro dueño. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor.
con nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven. Pídelo. Con eso es suficiente. Pídelo. Ven. Que venga sobre las familias, sobre los jóvenes. Ven, Espíritu. Que te libere de una buena vez de esa droga, de esa soledad. Ven, Espíritu. Déjalo que venga sobre ti, sobre tu ministerio. Ven, sobre tu apostolado. Déjalo renovar tu corazón de piedra en carne. Ven, Espíritu Santo. Ven, oh Señor, sobre América Latina. Levanta tus jóvenes y llénalos de amor. Danos tu fuerza, danos tu unción. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor, fuerte y sin miedo. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ustedes solos, fuerte. Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Él está haciendo el milagro en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el misterio pascual se actualizase bajo el signo sagrado de los 50 días, haz que los pueblos dispersos en la diversidad de lenguas se congreguen por el Dios, por los dones del cielo, en la única confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres de Oriente, encontraron una llanura en tierra de Seir y se estableció allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que tu Iglesia permanezca siempre como pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu, que manifieste al mundo el signo de tu santidad y unidad, y lo conduzca a la perfección de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. ¿Han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí? Ahora, pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta, y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí y la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta,
y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en el monte Sinaí, en medio del resplandor del fuego, diste a Moisés la ley antigua, y en el día de hoy, con el fuego del Espíritu Santo, manifestaste la nueva alianza. Te pedimos que nos inflame continuamente el mismo Espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles, y que el nuevo Israel, convocado de entre todos los pueblos, reciba con alegría el mandamiento eterno de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, les infundiré espíritu y vivirán, y comprenderán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios:
Ven de los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dicen: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Yo espero que todos comprendamos que no es que estemos haciendo un duplicado de la vigilia pascual. Ya nosotros prolongamos la vigilia pascual todos los domingos. Hoy nuestra fiesta tiene otro motivo. Es cierto que tiene como base y fundamento
todo el acontecimiento de Jesucristo, muerto y resucitado. No es que nos podamos desprender del acontecimiento fundamental de la Pascua para poder celebrar esta solemnidad de Pentecostés. Quisiera yo empezar recordando que la palabra Pentecostés no quiere decir Espíritu Santo. La palabra Pentecostés quiere decir que estamos exactamente a 50 días de haber celebrado el día de la resurrección. Para Israel, 50 días después de haber celebrado la Pascua. Y 50 días después de haber celebrado la Pascua, Israel tenía una fiesta grande, que era la fiesta de cuando Dios le había entregado la Torá al pueblo en cabeza de Moisés, y el pueblo solemnemente había dicho, apoyado parece ser solo en sus fuerzas, que se comprometía a cumplir todo lo que el Señor le había dicho. Israel hoy, entonces, celebra precisamente el acontecimiento del Sinaí, que nosotros lo proclamamos en la segunda lectura que hoy hemos hecho. Pero además, en el día de hoy, en el día 50, después de la Pascua de los judíos, ellos celebran otra fiesta. La fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Ya es una fiesta muy posterior a todo el ingreso del pueblo de Israel. Ya es una fiesta que tiene que ver con otro sufrimiento y otro rescate del pueblo de Israel. El exilio. El momento en que después de la posesión de la tierra prometida, después de estar ya asentados en la tierra, Israel se olvida de Dios. Todas las tribus, una tras otra, se va olvidando de Dios. Una tras otra va experimentando, en primer lugar, la división. Primero, con el rey David, había venido la unificación de todo el pueblo. Después del rey Salomón, viene de nuevo con el rey Roboam la división. 10 tribus. Y la tribu de Judá, junto con la tribu de Leví, que tenía que estar junto al templo, fueron los que permanecieron como el reino de Judá, y el otro se denominó el reino de Israel. Pero los dos reinos, por su infidelidad, tuvieron que conocer, como consecuencia de su pecado, el destierro. Todo el sufrimiento de los profetas, tratando de invitar al pueblo a la conversión, para no tener que volver a salir de la tierra. Y todos fueron deportados, tanto los del norte como los del sur. Unos y otros fueron llevados a Babilonia, fueron invadidos y después de 70 años regresaron a su tierra. Este regreso a la tierra, que los hace estar fuera de la patria, que los hace estar fuera de casa, de considerarse incluso como extranjeros, lo lleva entonces a que, como recuerdo de esta experiencia, ya después del regreso con Esdras y Nehemías, entonces, 50 días después de la Pascua,
celebren la fiesta de los tabernáculos. De tal manera que si nosotros nos ponemos a ver, esta fiesta está llena de signos y de señales para nosotros importantísimas. Y estas 3 lecturas de hoy, las primeras lecturas de la noche, nos están indicando a nosotros cosas muy serias, que tienen que ver probablemente también con que en nuestra historia se puede estar repitiendo la misma historia de Israel, y que el Señor, queriéndonos hacer descubrir lo que Israel nunca pudo descubrir, que era indispensable la acción de Dios en el corazón del hombre para poder llegar a ser fiel al Señor. Tengamos en cuenta unos elementos que me parecen fundamentales de la primera lectura, la lectura de la Torre de Babel. La Torre de Babel encierra, como todos los 11 primeros capítulos, a través de una historieta que no se puede comprobar si fue o no fue verdadera, pero sí una serie de verdades que se han dado en la historia de los hombres. Después de la experiencia del primer pecado, después de la experiencia del hombre, vienen una serie de experiencias de maldad insospechada. Los hijos de Adán y Eva terminan, o más bien uno de los hijos de Adán y Eva termina siendo fratricida. Ya desde los comienzos entonces está el hermano oponiéndose al hermano. Y así continuamos hasta que dice el libro del Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por el mal que hacía y decidió enviar el diluvio. Pero Dios no quería arrasar con su obra. Por eso se escogió a Noé, el que consideró justo, y le permitió entrar en el arca con toda su familia. Pasa el diluvio. Regresa la maldad y regresa la angustia en los hombres. Pero los hombres, en medio de su angustia, descubren que es necesario regresar a estar con el Señor. Pero creen que estar con el Señor es simplemente el producto de sus esfuerzos. Y entonces es cuando deciden, para querer estar con el Señor, hacer una torre que toque al cielo, que toque hasta el lugar donde Dios vive. La pretensión es un hombre que empieza a descubrir que solo no puede y que entonces necesita a Dios y que pretende cosas muy buenas, llegar hasta Dios, como quien dice, querer adueñarse de Dios, y eso Dios jamás lo permitirá. Es Dios el que ya desde el capítulo 3 del libro del Génesis había indicado que tenía la intención de tomar la iniciativa para que el hombre estuviera nuevamente con Dios. Pero había que esperar los tiempos. El hombre por sí solo no podía llegar hasta Dios. No era Dios el que había roto el pacto, era el hombre el que había roto con Dios. Era el hombre el que había experimentado el vacío interior en su corazón. Somos tú y yo
los mismos, que probablemente hasta sabemos que es necesario que Dios habite en nosotros y quisiéramos nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nos parecería mucho más fácil volver a empatar con el Dios que hemos perdido. No se puede. Es la obra de Dios en el corazón del hombre. Lo que produce el querer nosotros, llegar hasta Dios por nosotros mismos, no es otra cosa que seguir dividiéndonos entre nosotros, como la consecuencia de la Torre de Babel. No es por casualidad que el día de Pentecostés para nosotros los cristianos esté marcado por una alusión completamente contraria a la de la Torre de Babel. Mientras en la Torre de Babel fue confusión, fue incapacidad de entendimiento, fue comenzar a hablar lenguas distintas, en Pentecostés la situación es distinta. Cada uno escucha hablar en su propia lengua. Habla uno solo y todos saben escuchar. La dispersión de Babel se convierte en unidad en Pentecostés. Porque ya la unidad no depende de que nosotros logremos subir al cielo por nuestras propias fuerzas, sino que aceptemos que el Espíritu baje a nosotros. El Espíritu es el que termina realizando la unidad en nuestra vida. Ojalá esta lectura nos ponga frente a nuestra propia realidad. La segunda lectura nos va a presentar el acontecimiento del Sinaí. Nos va a presentar la manifestación de Dios. La primera manifestación de Dios así fuerte delante de todo el pueblo. Manifestación de Dios que causa temor en el pueblo. Causa miedo. Es más, algunos otros de los textos del Antiguo Testamento nos indican que ellos prefieren que Dios no les hable porque sienten miedo. Prefieren solamente escuchar a su enviado, escuchar a Moisés. Este es también parte del problema del hombre. Cuando el hombre no tiene la familiaridad necesaria con Dios, siente miedo. Termina colocándose en una dimensión con Dios muy difícil, porque es una situación de miedo y de temor, y no es una esperanza de salvación. El Sinaí no es la montaña tenebrosa, es la montaña de la revelación de las señales de vía que nos permitirán a nosotros caminar por donde hay que caminar. Salirse de las 10 palabras de la ley es empezar a caminar por caminos tortuosos. ¿Y cuántas veces todos nosotros nos hemos salido de ellas? Ahí es donde hay que aprender que ninguno de nosotros es justo. Allí es donde hay que aprender. Y el Sinaí nos tiene que convencer a nosotros de nuestra incapacidad por nosotros mismos
de llegar al cumplimiento de la ley y por lo tanto de ver que si no somos capaces de cumplir la ley perfectamente, la comparación de la lectura del profeta Ezequiel tiene que ver con nosotros. Nosotros somos los huesos secos. Si el Señor nos hiciera a nosotros la misma pregunta que le hizo al profeta Ezequiel, ¿revivirán estos huesos? Probablemente nosotros que tenemos una fe más pequeña que la del profeta, se nos puede hacer imposible que revivan los huesos. Curiosamente, todo comienza simplemente porque como que empiezan a reunirse los huesos, pero curiosamente tengamos en cuenta una cosa, el texto insiste, no tienen vida. El problema no es juntar huesos, el problema no es simplemente pensar que la muerte nosotros la podemos superar porque es imposible. El problema no es solamente que se unan los huesos, sino que los huesos vuelvan a tener vida. Y eso depende del Espíritu. Solo cuando vuelven a sentir la fuerza del Espíritu, solo cuando vuelven a sentir lo que en hebreo se llama el ruach, que aparece también en el momento de la creación del hombre, cuando Dios sopló en el hombre y el hombre vivió, es lo mismo que sucede. Este es el ruach también de los huesos secos. Pero eso es lo que Dios quiere hacer en ustedes y en mí. Esa es la acción que Dios quiere realizar en lo profundo de nosotros mismos. Eso es lo que el Señor pretende, pero pide de nosotros una experiencia de fe profunda, una experiencia de poder descubrir de verdad, no simplemente porque nos lo inventemos, sino porque lo experimentamos en lo profundo del corazón, que somos esos huesos secos que necesitan revivir. Ánimo, hermanos. Estas 3 primeras lecturas nos ponen en la tónica de la necesidad que ustedes y yo tenemos de que el Espíritu del Señor se dé en nosotros. Por aquí el Señor está pasando para salvar. Ojalá lo podamos descubrir, ojalá lo podamos acoger, ojalá lo dejemos entrar hasta la profundidad de nuestro corazón, seamos conscientes de su presencia y estemos dispuestos a colaborar con lo que Él quiere hacer en nosotros. Que el Señor nos dé paz y nos quite el sueño. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que restauras cuanto está caído, y una vez restaurado lo conservas, multiplica los pueblos que han de ser renovados por la acción santificadora de tu nombre, para que todos los que reciban el santo bautismo sean guiados siempre por tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la profecía de Joel. Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Incluso sobre sus siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre ante el día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén, entre el resto que el Señor convocará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tú la mano y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Y les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y lo creas, y repueblas la faz de la tierra. Envías tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Oremos. Cumple, Señor, en nosotros tu promesa, para que la venida del Espíritu Santo nos convierta ante el mundo en testigos del Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, brille sobre nosotros el resplandor de tu gloria, y que tu luz fortalezca con la iluminación del Espíritu Santo los corazones de los renacidos por tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles. Que el Señor esté en tu corazón Enciende en ellos el fuego para de que tu digan y amor. competentemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta lectura tomada del profeta Joel, esta otra lectura tomada de la carta a los romanos y este Evangelio de Juan, podríamos decir que también nos ayuda
en nuestro camino del encuentro del Espíritu Santo. Lo primero es descubrir la grandeza de Dios, que no tiene ninguna dificultad de colocar su morada en la carne de un hombre que ha experimentado el pecado. Es cierto que toma morada en la carne de un hombre que experimenta el pecado, no simplemente para dejarlo en su condición de pecador, sino para rescatarlo. Nosotros planteamos toda nuestra vida cristiana como una vida de redención, pero no simplemente como que nosotros nos redimimos, sino que alguien distinto de nosotros viene a redimirnos. La redención efectivamente nosotros la proclamamos desde la persona de Jesús. Jesús, con su muerte en cruz, ha pagado al Eterno Padre la deuda de nuestro pecado, como cantábamos en la vigilia pascual. En el pregón pascual, nosotros recordábamos precisamente esto: la muerte de Jesús ha pagado al Eterno Padre la deuda de nuestro pecado. Dios mismo en el fondo se ha pagado la deuda. Ha enviado a su Hijo para que pague la deuda. Ahora, el problema no era solamente pagar la deuda. El problema era que el Espíritu de Dios permaneciera en el hombre. El Espíritu, que la experiencia del pecado original había hecho sentir al hombre desnudo, es decir, sin Dios en el corazón, también nos lo devuelve Dios Padre en el momento de la muerte de Jesús en cruz. Por eso, San Juan Crisóstomo y San Agustín nos recuerdan que la narración que hace el evangelista Juan, cuando dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu, no es una simple manera elegante de decir que se murió, sino que es el don del Espíritu que todos nosotros necesitábamos precisamente para poder abandonar el mal. Ahí es donde se ha derramado para nosotros el Espíritu. Ese es el día del que hablaba el profeta Joel. Ese es el día de la cruz. A nosotros se nos devolvió el Espíritu. Y se nos devolvió el Espíritu para profetizar. Todos somos profetas. Claro que yo espero que no estemos entendiendo por profeta lo que el común de la gente entiende por profeta. Cuando nosotros hablamos de un profeta, estamos pensando que es alguien que tiene capacidad de visionar el futuro y de decirnos qué va a suceder mañana. Si esa es la visión que tenemos de profeta, no es la visión bíblica del profeta. El profeta del que habla el profeta, del que habla Joel en su profecía, no es otro que aquel que habla
en nombre de otro. Nuestra profecía es poder llegar a hablar en nombre de Dios, pero no a repetir discursos aprendidos sobre Dios, sino a poder contar la historia de Dios realizada en nuestra propia vida. Un Dios que nos está buscando desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, y que probablemente todavía no lo hemos topado. Un Dios que se mete por la historia, no simplemente para contarnos que la muerte de Jesús nos ha devuelto el Espíritu, sino para que nosotros hagamos la experiencia de esta realidad. Es un don que, como lo dice el profeta Joel, no está destinado a unos pocos, sino que está destinado a todos. A los ancianos, a los jóvenes, a los siervos y a las siervas, a los señores, los que se creen mucho, también para ellos está dado. Es cierto que si el Espíritu del Señor está en nosotros y transforma nuestra vida, también nos llevará a anunciarle a los hermanos que en Jesús está la salvación. Yo les digo que si Dios está con nosotros, es facilísimo incluso poder prever qué es lo que va a suceder en el futuro. Si Dios está en nuestra vida, todo, aunque sea con un poquito de sufrimiento, saldrá adelante y saldrá bien. Y podemos anunciar a los demás que para el futuro, si Dios está con nosotros, las cosas serán distintas. Y podríamos decir también que en el futuro, si no nos hemos abierto a la acción de Dios, si Dios no está con nosotros, las cosas no pueden ir bien. Que es parte de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Las cosas no van bien porque nosotros empezamos a sacar a Dios de nuestra historia desde hace mucho tiempo. Nosotros, incluso me estoy refiriendo a nosotros, los que estamos cerca del Evangelio, los que estamos cerca de las cosas santas, nosotros también estamos marchando por otro lado y las cosas no podrían ir a bien si no nos convertimos. Hermanos, la conversión nuestra, lo hemos escuchado en la lectura de la carta a los romanos, tiene que ver con toda la creación. Toda la creación está esperando que nosotros nos convirtamos, para llegar también ella a la plenitud. La conversión de la creación depende de la conversión del hombre. Eso lo dejó clarísimo el apóstol Pablo en este capítulo 8 de la carta a los romanos. La creación entera gime, esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Es decir, los que llenos del Espíritu de Dios logran cambiar su vida y poder vislumbrar cosas nuevas y distintas para la sociedad y para ellos mismos. Nosotros con mucha facilidad hablamos de fin del mundo y pensamos que el fin del mundo es que la creación se va a concluir. Hoy la carta a los romanos nos dice, no, todo marcha hacia la plenitud. Pero la plenitud está pidiendo la manifestación de los hijos de Dios.
El tiempo que queda no es otro, el que se manifiesten los hijos de Dios. Naturalmente, si los hijos de Dios no se manifiestan, el tiempo también se acabará. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, porque ni el Hijo del Hombre, dice la Sagrada Escritura, y dice Jesús en el Evangelio, ni el Hijo del Hombre sabe, lo sabe solo el Padre. Es inútil entonces que nos quedemos haciendo averiguaciones ridículas sobre el final de los tiempos. Todavía hoy es el tiempo de conversión. Todavía hoy es el tiempo de que las cosas puedan llegar a su plenitud. De que desde Dios todo pueda llegar a aquello para lo que fue creado. Que es el problema muchas veces nuestro. Que las cosas, por nuestra falta de conversión, lo creado no está llegando a su desarrollo pleno, a la plenitud de aquello para lo que fue creado. Naturalmente, cuando el hombre no comprende esto, no comprende tampoco el valor de la misma creación, y entonces no se propone tampoco a cuidar de ella para que ella llegue a su plenitud, y más bien la destruye. La creación es obra de Dios, y como tal va cuidada. Y a nosotros se nos pidió que cuidáramos de la creación, pero también se nos pidió que fuéramos el centro de la creación y que la creación estuviera al servicio de nosotros sin que nosotros pretendiéramos destruirla. Es indispensable que regresemos cuanto antes a un regreso profundo para la creación de Dios, en la esperanza de que también, como nos lo decía la carta a los romanos hoy, la creación llegue también a su plenitud. En medio de una cantidad de disputas que tiene Jesús con los judíos, nace el Evangelio que hoy ha sido proclamado. Jesús, porque los judíos no la aceptan, porque los judíos, aunque ven las obras de Dios en él, prefieren negar la acción de Dios en Jesús. Y entonces Jesús va a descubrir una cosa. Va a descubrir a sus interlocutores, a los que reniegan por su presencia, a los que a pesar de que lo ven haciendo maravillas, corren detrás de él, pero no lo quieren reconocer. No quieren reconocer la obra de Dios en él. Hoy les va a decir, probablemente son sedientos y no se dan cuenta ni siquiera de que tienen sed. Si se dieran cuenta que tuvieran sed, serían capaces de reconocer a Jesús. Como no tienen sed, como se sienten saciados, entonces se pueden sentir con la posibilidad de rechazar la acción de Dios. Ojalá nosotros no tengamos el orgullo de los escribas y fariseos, que aunque también nosotros estamos muchas veces en la misma cercanía que ellos mismos tenían
con lo sagrado y con las escrituras, que nosotros sí sintamos la necesidad de calmar nuestra sed. Solo si, como la samaritana, encontramos en Jesús a aquel que nos puede dar el agua verdadera, no el agua que nos vuelve a dar sed, sino aquella agua que no da más sed, porque significa que ilumina, que hace húmedo, pero con una humedad propicia y sana para que crezcan las virtudes. Eso es lo que hace el agua que el Señor nos está indicando, que el Señor nos quiere dar y que se identifica en el Evangelio de hoy con el Espíritu. El Evangelio de hoy dice que Jesús se refería, al invitarnos a tener el agua viva, nos invitaba porque Él se estaba refiriendo al Espíritu Santo que debían de recibir los que creyeran en Él. Jesús no había sido glorificado, anote el Evangelio de Juan. Ahora ya ha sido glorificado. Ahora ya es posible que en nosotros se dé la fuente de agua viva. Ahora es posible que en nosotros se dé la tierra posible de engendrar las virtudes, pero no simplemente para nuestro provecho personal, sino para el provecho de nuestros hermanos. Hermanos, que nos preparemos pues con esta vigilia a celebrar mañana el día de Pentecostés, a celebrar los 50 días de la resurrección del Señor, los 50 días de este acontecimiento fundamental de nuestra fe, y sobre todo que volvamos a tener la esperanza. No nos olvidemos lo que se ha proclamado en la carta a los romanos. Hoy también esta carta nos ha hablado de esperanza. La esperanza cristiana, que no es simplemente una posibilidad. La esperanza cristiana, que es la seguridad de la acción de Dios en nuestra vida. La esperanza cristiana, que es la seguridad de que Dios no nos deja solos, sino que camina a nuestro lado para darnos la fuerza, sin la cual nosotros no estamos en la capacidad de hacer la voluntad de Dios, no estamos en la capacidad de tener la fuerza del Espíritu y de que los demás sean capaces de descubrir que no somos nosotros, sino la acción de Dios en nosotros, lo que hace posible para nosotros la santidad, el Dios que habita en nosotros. Démosle gracias al Señor por este encuentro fraterno, donde Dios se sigue haciendo encontradizo para nosotros. Démosle gracias a Dios por la abundancia de los textos de la Sagrada Escritura que hoy el Señor nos ha ofrecido para iluminar nuestra propia historia. Que saquemos la fuerza que nosotros necesitamos, sobre todo en estos momentos tan complicados que vive la humanidad, para seguir haciendo presente el Dios de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que nunca olvidemos que sin Espíritu no hay nada y que con Espíritu lo tenemos todo. Que el Señor nos dé la cercanía de su amor para poder descubrir en la cercanía de su amor la fuerza que viniendo de lo alto nos acompaña durante toda nuestra jornada.
Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Proclamemos nuestra fe en Dios Padre, por Jesucristo su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Vamos a responder diciendo: envíanos, Señor, el Espíritu Santo. Envíanos, Señor, el Espíritu Santo. Por la Iglesia, extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyo los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio, roguemos al Señor. Envíanos, Señor, el Espíritu Santo. Por todos los pueblos y razas, en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe hasta la verdad plena, roguemos al Señor. Envíanos, Señor, el Espíritu Santo. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza en un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Envíanos, Señor, el Espíritu Santo. Por nosotros aquí reunidos, para que iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Envíanos, Señor, el Espíritu Santo. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu Santo nos quiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirás que resbale mi pie
Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián, no duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián, no duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda su santa Iglesia. Colmas, Señor, estos dones con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos aquel amor de tu Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito, el Espíritu, que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice
y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, y confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista,
Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con Con tu tu espíritu. espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo, hermano. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo.
cuerpo y la sangre de Cristo. El 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 último día de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí, que beba. Aleluya. El último día de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Aleluya. Hermanos, con todo el corazón y con toda la fuerza que sea posible, vamos a hacer ahora la comunión espiritual, ya que muchos de ustedes no han podido participar sacramentalmente, puedan hacerlo ahora espiritualmente. Y entonces los invito a que vamos a repetir con toda la fuerza posible lo que yo voy a ir diciendo lentamente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Estos dones que acabamos de recibir, Señor, nos sirvan de provecho para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles,
purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu, que congregó en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Queremos agradecer a todos los que han querido compartir nuestra transmisión a través de sus medios de comunicación, de manera especial a San TV de Azonet, a la emisora Energía Online y a todos los que han compartido nuestra transmisión. Yo quiero recordarles que mañana los esperamos a las 8 de la mañana para rezar laudes, para en el día de Pentecostés dirigir nuestra alabanza al Señor y ponernos durante toda la jornada bajo la protección de Dios. Ánimo, hermanos, sigamos luchando en este momento difícil que vive la humanidad entera y siempre con la esperanza puesta en Dios. A todos, buena noche, buen descanso en este día del Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma.